cuán fantástico decides sentirte el día de hoy. Quiero darte nuevamente la bienvenida a nuestro podcast número 17 en punto y seguido y, como ya es costumbre, agradecerte que te tomes estos minutos para reflexionar acerca de temas que probablemente en otras ocasiones no te los habías planteado y pues que de alguna forma te permite el que puedas expandir un poco más tus horizontes. Este espacio es tanto tuyo como mío y donde podemos hablar sin tapujos, sin ningún tipo de reservas acerca de temas que probablemente de forma académica o quizás en los libros pues no te comentan y que en tu caso me hubiese encantado, si quizás no sabías de ello, me hubiese encantado al momento de iniciar poder haberlas conocido. Sin embargo, aprecio totalmente el poder tener la oportunidad de que por medio de la experiencia pueda ir revelando para mí y para todos ustedes con quienes comparto estos momentos, el podérselos presentar y poderlos conocer y debatir, porque es ese el propósito, diría yo, que más allá de decidir quién tiene realmente la razón absoluta y qué es lo que es correcto, qué es lo indebido, más allá de todo es la oportunidad que tenemos nosotros de conocernos en esas situaciones, de qué forma vamos a actuar. Más allá de quién tiene razón, quién es la persona más correcta, creo que pudiese decir en este punto que de allí no hay tanto o no es igual el aprendizaje como de uno atreverse a tomar decisiones y aceptar las responsabilidades del efecto de esa decisión y transformarlo en algo maravilloso. Pero bueno, no dando más amplitud a esta introducción, pues hoy vamos a hablar de un tema que me parece que es bastante interesante, especialmente para quienes están iniciando con sus negocios o quizás ya tienen algunos años, están probablemente queriendo expandirse o ya quieren que su negocio deje de estar improvisando, que ya la empresa tenga una mejor estructura y un mejor funcionamiento. Y pues como todo, llega un punto en donde también queremos experimentar en otras áreas, en otros tipos de actividades, pero para poder dar ese paso debemos tener una base sólida que pueda funcionar por sí misma para que nuestra atención en ese próximo proyecto pues no se vaya a ver interferida por algunos detalles que son manejables, y ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Entonces, bueno, quisiera comenzar diciendo que las etapas de un negocio rentable se da como base de mi experiencia, de lo que yo he podido apreciar en los distintos negocios que he estado, que han sido áreas todas bastante, digamos, diversas, desde material médico quirúrgico, metalurgia, inmobiliario, protección patrimonial, de productos comestibles, es decir, de todo un poco como para poder tener una perspectiva lo suficientemente variada en sentido de no solamente enfocarme en un tipo de empresa y que eso no son casos aislados, todas tienen estos detalles en común que bueno, he podido yo lograr enmarcar o englobar en 3 etapas que son sencillas, que son, digamos, no vamos a ahondar en la profundidad de cómo es cada una. Si pues ese sería tu interés, por favor contáctame, que yo con mucho gusto voy a conversar contigo al respecto y pues allí podrías tener más detalle de ello. Sin embargo, esto es como para dejar la idea, pues la noción de más o menos en qué consiste esto a grandes rasgos. Y pues quisiera comenzar
dentro de todos estos comienzos con una frase que luego va a tener un poco más de, digamos, de sentido. Pero un negocio crece en proporción en la que crece su creador. ¿Ok? Ten esto en cuenta, ten este mensaje en tu mente, fíjala en tu pensamiento. Y ahora vamos a dar inicio con la primera etapa. La primera etapa de un negocio rentable yo la llamo incubación. Ana, ¿de qué trata incubación? ¿Qué es esto? ¿Son clases de biología? No, paso a paso. La primera etapa la he llamado incubación porque es cuando empieza esa idea en la mente de bien sea del socio, del dueño de la empresa, pero que empieza a desarrollarse en el pensamiento, donde es como ese momento, que dices, oye, ¿qué pasaría si hago esto y esto y esto? Y no necesariamente si todavía no tienes una empresa, esto también se da en momentos en que ya la empresa ha avanzado, ya está produciendo, todo va conforme a lo esperado y pues de repente quieres experimentar en otro tipo de servicio adicional o complementario, entonces llega esa idea como que como un flash, como una luz en ese camino que probablemente ni siquiera estabas buscando, pero que dices, oye, esto podría ser. Entonces es cuando nos hacemos las preguntas de la factibilidad de desarrollar ese proyecto. Entonces, ¿cuánto dinero tengo para arrancarlo? ¿Puedo hacerlo por mi cuenta? O quizás necesito apoyo logístico, o quizás necesito un socio que aporte con capital. Digamos que en esta primera etapa es donde es crucial. Y esto vitalmente porque justo las personas que desisten de la idea es por estas preguntas, porque empiezan a cuestionarse hasta el punto en donde dicen, no, o sea, esto está fuera de mi alcance, o esto no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido, me voy a complicar mucho la vida, entonces no, o por lo menos por ahora no. Entonces por eso lo decisivo de esta primera etapa, porque es donde se marca la pauta de o darle continuidad, de darle fecha, de ponerle plazos, de ponerle metas, digamos, si hablamos de un tema ya más de una investigación, pues tener esos objetivos específicos definidos. O si no, pues como ya mencioné, listo, lo dejamos para el año que viene. Ahorita todavía tenemos que definir algunas cosas, tenemos que mejorar algunas áreas, algunos aspectos y luego damos paso a eso. Pueden pasar años hasta que eso ocurra. Y créanme, incluso hasta a veces trabajando, o eso se piensa, trabajando en hacer posible esa idea, se empiezan a dar vueltas en un círculo y uno no se da cuenta. Por eso, como decíamos en algunos de los podcasts anteriores, de conocer muy bien esa caja en la que estamos pensando y conocerla también como para identificar cuando no estamos dando vueltas en el mismo lugar, en el mismo círculo, y ver más allá de ello. Entonces, bueno, yo particularmente por la experiencia te diría que sería genial si te pudieses en la etapa de incubación hacerte estas preguntas. ¿Cómo sería el mundo sin mi negocio? Esa sería la primera pregunta adicional que complementaría las primeras. ¿Siento verdadera pasión por él? ¿Existen personas que pagarían por este producto o servicio, en el caso de que sea un servicio? Porque ¿qué sucede? A veces sí, en efecto podemos tener una idea que pareciera ser la solución a los problemas o lo que estamos buscando, que todo tome otro giro, pero es realmente factible. Es decir, habrán personas que quieran y estén interesadas en tu producto, porque es lo que yo llamaría la ingeniería inversa en lo que es el marketing o de marca o el branding, porque ahí es donde debemos tomar desde la perspectiva del cliente o consumidor si realmente van a tener esa misma pasión por el producto, si realmente van a querer o va a cubrir alguna necesidad que ellos posean, o quizás a brindarle una nueva
una nueva oportunidad de probar algo diferente, algo que les va a gustar. Es decir, más allá de lo que yo quiero que ocurra, de lo que yo siento que sí es genial y me encierra solamente a ver lo que yo quiero, es también ver a quienes yo les voy a servir a través de este producto o a través de este servicio, si van a tener esa misma pasión por lo que yo les traigo, por lo que yo les ofrezco. Y también el hecho de que si existe una verdadera pasión de tu parte por esa idea, créeme que van a ocurrir, porque eso va a pasar, van a ocurrir momentos de sumo cuidado en donde cada decisión va a ser tan impactante, tan contundente, donde vas a quizás a tener que acudir a poner en práctica algunas medidas que quizás no sean las que tenías en un inicio contemplado, pero si tu visión, tu mente, tu energía está puesta en que esto va a ser posible y por ello esa pasión te mueve tanto como para decir, ok, esto es un momento de coyuntura, pero no va a ser permanente porque todo lo vale para poder llegar hasta ese punto que nos habíamos planteado, pues indistintamente de la crisis que ocurra, vas a continuar y vas a tener la persistencia para saber que en ese momento de incertidumbre no vas a desistir y no vas a desfallecer, sino que vas a tomar fuerza y vas a decir, ok, perfecto, pasó, era porque debía entonces mejorar este tipo de procedimiento, o quizás no me había percatado de que esto lo que estaba era quizás demandando más tiempo, más recursos. Ahora puedo entonces bajar los costos, quizás puedo entonces mejorar esta área que es vital para el cliente o el consumidor, que yo no me había percatado, y listo, pues se van haciendo las correcciones, se va perfeccionando. Incluso tengo un caso, un ejemplo de una chica que ella vende productos, bisutería, joyas, y pues ella, como vende a nivel nacional, los empaques que utilizaba para hacer el envío de su mercancía, en un inicio pues le parecía que funcionaba muy bien, y luego tuvo varios problemas con las empresas de envío porque dañaban la mercancía, se golpeaba. Entonces tuvo ella que, luego de un tiempo ya de avanzado el proceso de venta, pues buscar nuevo proveedor de los empaques para el envío de la mercancía. Y pues, si bien en un principio fue algo que le incomodó, no le pareció adecuado, porque cónchale, la empresa de envío, porque tenía que tener este tipo de inconvenientes, presentarle estos inconvenientes a sus clientes, pues significó para ella que pudo entonces hacerlo más personalizado en función de su marca, y pues dar un servicio más, vamos a decirlo, vamos a llamarlo especial, más que simplemente el cuidar la mercancía. Era que fidelizaba más al cliente y le identificaba más como que, mira, tiene tanto detalle que hasta en el envío de la mercancía pone cuidado en el color del empaque y todo esto. Entonces significó más bien una ventaja para ella frente a cualquier otra persona que estuviese vendiendo el mismo tipo de producto que ella. Entonces, bueno, ya creo que con esto queda bastante clara esa primera etapa de incubación, que es crucial, lo que nos llevaría entonces a la segunda etapa, que bueno, ok, ya la idea se consolidó, ya la tenemos allí, ya veo que tengo el equipo que requiero, si es el socio, el lugar, si en un inicio necesito lugar, porque no necesariamente, y más en estos tiempos hemos visto que necesariamente un espacio físico no es imprescindible, no lo hace necesario. Dependiendo luego de cómo se vaya desenvolviendo el negocio, pues se puede evaluar y plantearse ampliar el espacio. Entonces, ya con la segunda etapa, que es la que yo llamo sistematización, es donde ya hay el ahorro de recursos. Yo lo asocio a esto. ¿Por qué? Porque tienes establecidos los tiempos de cada proceso, cuánto te demanda, qué sé yo, si es producir si es de ventas de comida, bueno, cuánto me lleva a hacer este platillo, los productos que necesito tener ya previamente picados o condimentados, el empacado, todo esto ya lo tienes
diseñado en un esquema con tiempos. Entonces diría que los procesos, por más mínimo que sea, deben ser medibles para que puedan ser replicables. Es decir, de repente faltó una persona en el proceso que era la que se encargaba del empacado, pero ya tengo esta otra persona que también está entrenada para poder cubrir esa área, o por lo menos tienes el proceso en algo quizás en un inicio puede ser tan sencillo como un paso a paso, una lista pegada en una pared, que cualquier persona pudiese hacerlo y mantener la operatividad del negocio. Entonces, por eso la sistematización es el salvavidas de la empresa. Así he podido ver que es fundamental, y aquellas empresas que han logrado, aún pese de no tener este tipo de procesos esquematizado de esta forma, luego en algún punto deben recurrir a ello, porque es fundamental, es para conocer entonces también, oye, cuál área es la que está aquí fallando, quizás donde puedo mejorar. Entonces, incluso tengo otro caso, un amigo de venta de productos de repostería, y pues tuvo que desistir del negocio por la sencilla razón de que no podía garantizar la calidad del producto, de los postres que vendía, y esto le generaba pues bastante preocupación, porque no siempre salían de la misma la cocción o digamos el sabor no era igual al que quizás un cliente que le compraba la segunda vez esperaba recibir nuevamente al adquirir el producto. Entonces esto no lo pudo manejar de una forma en donde, bueno, déjame ver qué fue lo que hice la primera vez, cómo lo hice, cuánto, porque la repostería en parte es eso, todo es medidas las cantidades, la temperatura de los ingredientes, todo forma parte de ese, o cada detalle forma parte de ese todo. Entonces, bueno, por eso es que vemos que eso puede ser también lo que signifique el tener sistematizado tu proceso de operación, el que continúe o no el negocio. Entonces, no solamente por inferir en la calidad del producto o servicio, sino como también en el proceso internamente, cómo lo estás llevando a cabo, lo que vendría siendo en marketing el customer journey o el viaje del consumidor, pero desde la perspectiva interna del negocio. Analizando también cómo es no solamente a nivel operativo, práctico, de recibir un pedido y cómo lo ejecuta, sino también lo que yo llamo la conducta, la cultura de la marca, que debe estar allí ya plasmada en cada uno de esos procesos y la forma en cómo pueden ellos manejarlo. Tengo otro podcast donde les comentaba un poco cómo desde el gerente de ventas, cuando recibía la solicitud del cliente para el servicio que quería contratar, era distinta luego la atención que recibía el mismo cliente por parte del asesor de ventas, y eso tiene un impacto. Entonces, por eso el tenerlo sistematizado te permite que con mayor facilidad puedas ver dónde están las áreas para mejorar y pues hacerlo en el menor corto de tiempo. Por eso el ahorro de recursos, ahorro de dinero. Bueno, quizás este paso no es tan, lo podemos cubrir con este tipo de elementos, pues también es lo más digamos sencillo, porque no conlleva tanto. Sin embargo, es lo que pasamos por alto, pero como dije en un inicio, al final de cuentas, pasa el tiempo, vas a tener que acudir a llevarlo, a implementarlo. Entonces, bueno, ya pasaríamos entonces a lo que sería la tercera etapa, la tercera y última etapa, que la he llamado cíclica, la etapa cíclica, porque ya está definida la estrategia, chévere, ya sabemos cuál es el funcionamiento de cada área operativa y estratégica. Por este mismo tema de la sistematización, conocemos cómo es el rendimiento de cada centavo que hemos invertido en todo el proceso y el tiempo que vamos a tener que incurrir para recuperar esta misma inversión. Ya estoy hablando en términos financieros. Entonces, por eso hablamos de ciclo, es decir, se repite nuevamente, ok, invertí esto, produje esto, gané esto y vuelvo a reinvertir.
Ahí es donde algunos emprendedores o empresarios como que al momento de ver estas ganancias dicen, bueno, pudiese quizás comprar estas cosas o se pierde un poco la perspectiva de que es lo que me parece marca la diferencia para los negocios rentables, el reinvertir esa ganancia nuevamente en el negocio. Entonces, ¿por qué buscar volverte millonario en el primer ciclo que esto se llevó a cabo? Pues pudiese, no digo que no sea posible, pero pudiese ser un poco delimitante para ti, pues. Si puedes hacer algo mejor, que necesites menos recursos cada vez y puedas sacarle un mayor rendimiento, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Y quizás eso pueda apalancar otro proyecto que tengas más adelante. Entonces hay que ampliar un poco más la visión. Entonces, bueno, la expectativa evidentemente una vez que cierre cada uno de estos ciclos es a crecer. Entonces, para que, como lo habíamos dicho en un principio, para que un negocio crezca, su creador también debe crecer. Por eso fue ese primer mensaje que es el que todos debemos como emprendedores, independientemente que pertenezcan a una empresa o lo hagan por cuenta propia, que presten un servicio, pues esa es la expectativa a la cual se debe, o la que yo les recomendaría que apuntaran, ¿no? Para todo CEO o creador o dueño de negocio, me parece que hay 3 funciones que tiene a su cargo. Una, que es adelantarse a los tiempos, porque una tormenta se puede desarrollar en cuestión de minutos, lo sabemos. Entonces, cuando se tiene esa información interna al día, monitoreada en periodos de tiempo quizás cortos, trimestralmente, pues ya la tormenta no te toma tan por sorpresa. Es decir, bueno, ya yo sé, una notificación, me puedo proteger ante esto, entonces sé cómo puedo abordarla. La segunda función de todo CEO, dueño o creador de una empresa es que tiene la función de no esperar a que caiga la lluvia para decir, ok, no traje la sombrilla, entonces no tengo nada que me pueda proteger. Como lo comenté en otro podcast, es vital aplicar la prueba de estrés, que luego en otro podcast vamos a conversar un poco más de ello. Aplicarle esa prueba de estrés a tu negocio preguntándote qué ocurriría si se suscita una crisis en el mercado. Entonces, ¿cómo podría hacer esto? ¿Y cómo estaría tan preparado tu negocio para encarar la misma? Y la tercera función que considero tiene a su cargo todo dueño de empresa es que, y probablemente diría la más poderosa, es que debes mantenerte siempre curioso de aprender, de conocer, de leer, de descubrir. El ingenio apremia con la fortuna. Entonces, bueno, hoy te comenté a grandes rasgos sobre un proceso que realmente es retador tanto para el que apenas está iniciando como para quien lleva años en el mercado. Incluso la Coca-Cola debe refrescar su imagen, debe hacer sus cambios en la estrategia de marketing, crear nuevas y más contundentes campañas, porque esa es la diferencia que tienen los que permanecen como número 1. Saben que no hay atajos, sino que hay que hacer el trabajo. Igualmente, si este tema es de tu interés, en mi página web te coloco algunas guías sencillas, prácticas, sin tanta complejidad, como para que amplíes un poco más tus conocimientos y pues recordarte que de igual forma la invitación es a que tú continúes investigando, poniendo en práctica, porque allí es donde realmente el aprendizaje se internaliza y pues digas, ok, esto me funciona, esto quizás puedo hacerlo de esta forma. Y esa es la actitud del verdadero líder, empresario, emprendedor del futuro. Entonces me despido ahora sí de ti, felicitándote por marcar la diferencia, por apostar a ti, porque tú decides dónde colocar el punto y final. Hasta un próximo encuentro.